Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a nuestro vídeo de análisis de la campaña de los Devoradores de Sueños. Vamos ya con otra pequeña reseña de una campaña del juego de cartas de Arkham Horror. Y en esta ocasión vamos a irnos a por una campaña, entre comillas, muy especial, porque realmente no es una campaña al uso, son realmente dos mini campañas que funcionan de modo un poco peculiar, ¿no? Vamos a más dilación a presentar ya este vídeo con la estructura que es habitual de mis reseñas de las campañas. Como siempre, primero empezaré dando una idea muy general de la campaña, tanto a nivel temático como a nivel mecánico, explicando las principales características de esta campaña y mi opinión muy general sobre esta campaña. Después os daré el planteamiento inicial de la historia de un modo un poco más detallado y después iré hablando de cada uno de los 8 escenarios que componen esta pareja de campañas en este caso. Y todo esto sin hacer ningún spoiler de lo que ocurra en ninguno de los escenarios. Como siempre, hablaré de un modo muy general, sin spoiler nada, y poniendo mucho énfasis en las valoraciones numéricas, ¿no? Subjetivas. Vamos pues a empezar con, como siempre, la idea general de la campaña. Los Devoradores de Sueños en realidad no es una campaña, no es una serie de 8 escenarios como es habitual, sino que consiste en 2 mini campañas de 4 escenarios, que pueden ser independientes, se pueden jugar una independientemente de la otra, o bien se pueden jugar como se denomina interconectadas, para lo cual es necesario jugar con 2 grupos de juego, y cada grupo de juego debe jugar una de las 2 campañas. Cada campaña tiene 4 escenarios y cada grupo debe jugar cada escenario por separado. Por ejemplo, el escenario 1 lo pueden jugar al mismo tiempo, en paralelo, pero hasta que ambos grupos no hayan completado el escenario 1, no pueden pasar ninguno de ellos al segundo. Pues hay un interludio común al final de cada pareja de escenarios, ¿no? A nivel temático es una campaña en la que uno de los grupos investigadores, se adentrará en las tierras del sueño. Se dormirá con la intención de hacer una especie de viaje astral y adentrarse en las llamadas tierras del sueño. Mientras que el segundo grupo lo que hará será asistir a sus compañeros y velar por ellos desde el mundo de la vigilia, ¿vale? Como digo, cada campaña puede ser independiente, se pueden jugar como campañas interconectadas. Aunque debo decir que, tristemente, a mi modo de ver, en la práctica no hay una gran interacción entre ambas campañas. Para mí es una especie de oportunidad perdida porque este concepto, esta idea, sobre el papel está muy bien. Sin embargo, creo que la ejecución no es del todo correcta en la práctica, por muchos motivos, pero uno de los más importantes es que considero que no hay la suficiente interacción entre ambas campañas, es decir, que lo que ocurra en una campaña afecte a la otra, lo cual podría estar chulísimo, que las decisiones que tome uno de los grupos de repente afecten de un modo muy significativo a lo que está ocurriendo en la otra campaña, la de sus compañeros de grupo, ¿no? Y tristemente, como digo, eso, ocurre en algunos puntos, pero es demasiado poco, ¿no? No es muy significativa la interacción que hay entre ambas campañas. Aparte, es una experiencia de campaña que está 100% diseñada para el multijugador. Por ese motivo, me cuesta recomendar esta expansión para jugadores solitarios. ¿Por qué? Bueno, incluso para grupos pequeños. Si sois grupos de 3 personas o menos, os diría incluso que os abstuvierais esta campaña. Porque si queréis jugarla, debéis contar con 2 grupos de investigadores. Si queréis jugarla interconectada, quiero decir, si queréis jugarla como 2 campañas paralelas, necesitáis contar con 2 grupos de investigadores paralelos. De modo que si jugáis en solitario tenéis que montar muchos mazos. Jugando en solitario a múltiples manos, como creo que debería ser habitual, por ejemplo, a 2 manos deberéis montar 4 mazos de investigador. Los que jugáis a 3 debéis montar 6, lo cual puede ser hasta complicado por el tamaño de vuestra colección, ¿no? O incluso en multijugador, si jugáis en grupos de 2 o 3 personas, cada jugador deberá contar con 2 mazos, uno para cada una de las campañas, lo cual en la práctica hace que la experiencia de campaña, a mi modo de ver, insisto, sea bastante pobre. Y es una lástima, primero porque, como dije antes, el planteamiento sobre el papel es muy interesante, aunque no está bien ejecutado, y luego los escenarios a nivel individual
tiene una calidad para mí muy buena. Es una campaña que tiene una calidad muy consistente de escenarios. Para mí está por delante del Círculo Roto y casi te diría por delante de la Era Olvidada en cuanto a consistencia de la calidad de los escenarios. Pero tristemente la experiencia de campaña no es tan buena. Por ejemplo, en la Era Olvidada, para mí la experiencia de campaña, la experiencia de llevar un grupo por varios escenarios y que lo que ocurre en un escenario afecte a los siguientes, en la Era Olvidada es fantástico, pero aquí no es del todo bueno. A pesar de que, como digo, la calidad de los escenarios es buena. Todos son, excepto uno, todos son de notable para arriba. Y tristemente ese uno que no me gusta, considero que objetivamente no está bien diseñado, al menos para juego con pocos investigadores, pues para mí acaba de reventar lo que es la experiencia de campaña, ¿no? Sin embargo, debo decir que esta campaña tiene mucho potencial para funcionar en grupos grandes. Si sois un grupo de muchos jugadores, pues puede estar muy bonito. Aunque yo aquí no puedo hablar mucho porque, como sabéis, yo soy jugador solitario y por ello, desde mi perspectiva, esta campaña no funciona porque no está diseñada para jugadores como yo. Por ello, aquellos que juguéis en multijugador con grupos más bien grandes, de 4 jugadores para arriba, os aconsejaría que os informaseis de otro modo, con otras fuentes que no sea este canal, porque seguro que os pueden contar mucho más sobre la experiencia de multijugador. Y como digo, la experiencia solitaria y con grupos pequeños de 3 o menos, pues objetivamente no es del todo buena. A nivel mecánico tenemos varias peculiaridades en esta campaña. La primera es el regreso de las cartas ocultas, que se reimplementan por primera vez desde la campaña de Carcosa. Los que habéis jugado a Carcosa recordaréis muy bien esas cartas esas traiciones que van a vuestra mano, os imponen algún tipo de restricción a la hora de jugar y no podéis descartarlas de ningún modo, excepto por el descrito en la propia carta. Aquí, en particular, en la campaña que ocurre en el mundo de los sueños, como también deberá ser evidente, pues tenéis muchas cartas ocultas que van a ir a vuestra mano y os van a ir molestando de diferentes modos. Y luego la segunda gran peculiaridad son los enemigos con multitud X, en inglés Swarming X, que es una mecánica que es exclusiva de esta campaña, que prácticamente nunca se ha reimplementado y que puede ser un poco engorrosa. Son enemigos que cuando entran al juego, el investigador que los roba o que los pone en juego tiene que colocar las primeras X cartas de su mazo boca abajo debajo de la carta de ese enemigo, siendo X el número que aparece en la palabra Swarming. Por ejemplo, aquí un Swarming 2 quiere decir que al robarte este enemigo debes poner las primeras 2 cartas de tu mazo boca abajo debajo de esta carta de enemigo. Y dichas cartas boca abajo van a ejercer como copias adicionales de dicho enemigo. En la práctica se comportarán tal cual como si fuesen otra copia de ese mismo enemigo. Por ejemplo, en esta carta de aquí, esta avalancha de arañas, pues las 2 cartas que van debajo de esta boca abajo se comportan como enemigos 1, 1, X, siendo X el número de copias de ese enemigo en ese lugar, incluyendo, por supuesto, nos aclara, las cartas de enjambre, de Swarming, multitud, y todas pegan por un daño. La única peculiaridad es que todas las cartas de un conjunto, las que están tanto el anfitrión, la carta que está arriba, el enemigo original, como las copias que tiene boca abajo, atacan y se mueven como una sola entidad. Por tanto, al atacar, atacarán todas juntas. Cuando se mueven, moverán todas juntas. Y también cuando se agotarán todas juntas. Evitar a una implica evitar a todo el conjunto, ¿no? Lo más importante es que el enemigo anfitrión, el que está arriba del todo, no puede ser derrotado de ningún modo hasta que no tenga ninguna carta debajo. Los enemigos que están debajo, los que están boca abajo, sí que pueden ser derrotados con normalidad. Sin embargo, el anfitrión no. Hasta que no hayan caído todos los que están debajo, el anfitrión no puede caer derrotado, ni siquiera aunque tenga daño letal encima. Sin embargo, las reglas permiten que cuando tú atacas a cualquier enemigo de un conjunto, de un swarm, de una multitud, cualquier daño que te sobre en exceso puede ser asignado al resto de cartas del conjunto, incluyendo el enemigo anfitrión. Por ejemplo, si yo tengo este enemigo de aquí con 2 cartas debajo, que son realmente 3 enemigos de 1 de vida, si yo consigo atacarlos por 3 daños, por ejemplo, con una puñalada por la espalda, pues haría 3 daños a uno de los enemigos. Solo puedes atacar a uno de ellos cada vez. Sin embargo, en caso de que haya daño que sobre, como es el caso,
ese daño sobrante puede ir repartido como tú quieras al resto de enemigos. Así que los 2 que sobran podrían ir a la segunda carta boca abajo y el que falta al anfitrión. De modo que los 3 tendrían daño letal y los 3 caerían derrotados. En la práctica son como enemigos que tienen más vida de la que aparenta, ¿no? Con esto quedan ya descritas las mecánicas específicas de esta campaña. Así que pasamos a presentar el planteamiento inicial de la historia, que ya he ido resumiendo un poco en la parte introductoria. Como digo, tenemos 2 mini campañas. La primera, la llamada campaña A, oficialmente, llamada La búsqueda onírica, es una campaña en la que un grupo de investigadores, como dije antes, se duerme y se adentra en las tierras del sueño. Hace una especie de viaje astral en el cual se van a adentrar en las tierras del sueño descritas por el escritor Virgil Grey, el cual afirma que dichas tierras existen en el mundo de los sueños. Y luego, por otro lado, en la segunda campaña, la B, la llamada La Red de los Sueños, tenemos un grupo de investigadores que son amigos de la campaña A, que empiezan a preocuparse porque sus amigos se han dormido y no logran despertar. Llevan ya muchas horas, prácticamente días, dormidos y no logran despertarles de ningún modo. Por lo cual optan por llevarles al hospital y ahí, en el hospital, comienzan a ocurrir una serie de fenómenos extraños en torno a sus amigos dormidos. Y hasta aquí puedo leer en ambas campañas. El resto de la historia ya transcurre a partir del primer escenario de cada campaña. Así que cierro aquí la parte de historia y paso ya a hablar de modo individual de cada uno de los 8 escenarios. Como digo, sin hacer ningún spoiler y poniendo mucho énfasis en mis valoraciones numéricas, subjetivas, por supuesto, de los 8 escenarios. Arrancando por el escenario 1A, Más allá de las puertas del sueño, que es el escenario que inaugura la minicampaña A, la que ocurre en el mundo de los sueños. Es un escenario que empieza de un modo muy peculiar y que a ciegas es muy bonito. Es un escenario muy narrativo, tienes mucha carta de historia y muchas cosas que tenemos que ir leyendo durante el escenario, sobre todo en la parte inicial, lo cual, como digo, a ciegas es muy bonito, pero en futuras partidas es muy plano, lo que entre comillas sería rejugabilidad, que yo entiendo como la capacidad de un juego para seguir sorprendiéndote en futuras partidas a dicho juego. En este escenario, la introducción es prácticamente nula. En el arranque del escenario todo ocurre siempre igual porque es muy narrativo y eso a ciegas es bonito, pero luego pues pierde bastante. Sin embargo, hay que decir que luego el escenario acaba desembocando en una situación, en un escenario un poco más al uso, que es ya algo más divertido, que de hecho considero que está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque demuestra de un modo muy efectivo las características de la campaña. Tenéis cartas ocultas, tenéis enemigos con multitud y digamos que os introduce de un modo muy bonito y muy efectivo a las mecánicas, a las características peculiares de esta campaña. Si no fuese por ese arranque que se empeñan tanto en que sea narrativo, que le quita tanta gracia en futuras partidas, pues para mí será un escenario sólido, estará muy cerca del sobresaliente. Sin embargo, por estos motivos tengo que bajarle un poco la valoración. Tenéis como siempre abajo la valoración subjetiva de diferentes aspectos del escenario. La partida a ciegas es bastante buena, como digo, está bien ambientado, y luego la diversión y la, entre comillas, rejugabilidad pierden algo por ese motivo, porque el arranque es muy plano, demasiado narrativo para mí, aunque luego la parte final está bastante bien. Aunque con todo es un escenario de notable sólido, de todos modos. Luego tendríamos el escenario 1B, el que inaugura la minicampaña B, la que ocurre en el mundo de la vigilia, llamado Pesadilla Consciente, que es el escenario del Hospital de Santa María, donde empieza la historia tras los amigos llevar a sus compañeros al hospital para ver qué le está ocurriendo y por qué no despierta, ¿no? Este escenario en la práctica me gusta bastante porque tiene mucha tensión, tiene un mecanismo muy peculiar que crea tensión de un modo muy efectivo y lo hace de un modo muy simpático. Es algo que cuando leéis las instrucciones pues os va a llamar la atención prácticamente seguro y en la práctica funciona bastante bien. A pesar de que es un escenario un poco genérico, digamos que en principio no ofrece nada especial con respecto a los escenarios más típicos del juego, esa vuelta de tuerca, esa característica tan especial hace que sea un escenario muy único y muy divertido, cuyo único defecto para mí es que puede ser un poco anticlimático. Es decir, que cuando llegas a la parte final, en caso de que estés jugando bien, llega un punto en el que ya la victoria va a ser inevitable, va a ser un punto en el que ya
se puede llegar a un punto en el que sea prácticamente imposible perder, aunque hay que decir que es algo muy típico en los juegos, en otros juegos de mesa que se basan en mecánicas parecidas a lo que intenta implementar este escenario, que también se parece a lo que intentaron hacer en el escenario 7 del Círculo Roto, pero para mí aquí lo hacen de modo infinitamente mejor, está mucho mejor implementado y funciona muy bien en la práctica. Para mí es un escenario solidísimo, que quizás pierde porque en futuras partidas, una vez ya no te sorprende lo que ocurre, pues pierde un poco, pero sigue siendo un escenario muy bonito, que a ciegas es una pasada y que se mantiene igualmente divertido en futuras partidas. De vuelta a la mini campaña A, vamos con el escenario 2A, la búsqueda de Kadaz. Es un escenario con el que tengo una relación de amor-odio. Por un lado, lo que intenta hacer es precioso y a ciegas funciona muy bien. En parte porque intenta ser, de nuevo, muy narrativo. Es un escenario que se apoya mucho en las cartas de historia, al igual que el 1A. Eso quiere decir que tienes que leer bastante durante el escenario. Es una narrativa bonita, es una historia que está bien contada, pero para mí empieza ya a pecar bastante de exceso de textos. No solo porque hay mucha carta de historia, sino porque durante la partida hay un mecanismo que acaba siendo muy tedioso. Hay que hacer muchos movimientos de cartas de un lado a otro, hasta el punto de que puede llegar a ser demasiado tedioso y demasiado pesado. Hasta el punto de que a día de hoy me da mucha pereza jugarlo, solamente por saber lo que tienes que hacer durante el escenario, la cantidad de cosas que no son jugar, que tienes que hacer durante el escenario, pues le quita bastante gracia. Se podría decir que este mecanismo lo implementan para intentar ser lo que ellos entienden como rejugable, pero para mí este escenario no lo ejecuta de un modo efectivo, porque acaba siendo demasiado pesado y demasiado tedioso. Por tanto, ya veréis que es una tónica durante esta campaña. Considero que la experiencia a ciegas es fantástica, pero que luego en futuras partidas pierde mucho, ¿no? Lo cual es otro buen motivo para no recomendar la campaña a jugadores solitarios y a grupos pequeños, porque esto a ciegas yo lo jugué con 2 campañas interconectadas y debo decir que nunca jamás lo he vuelto a hacer, porque me pareció muy tedioso, pero sí que he rejugado la campaña como mini campañas independientes y te diré que es un poquito mejor, pero claro, teniendo otras campañas de 8 escenarios, pues no hay muchos motivos para querer jugar esto, ¿no? En general, este escenario está muy bien, pero se apoya demasiado en los textos, es demasiado tedioso de jugar por los movimientos de cartas continuos y hace que las futuras partidas sean un tanto aburridillas, aunque el escenario está bien hecho a nivel mecánico y jugarlo es divertido, solo que es un poco pesado de jugar. Luego tendríamos de vuelta a la campaña B, escenario 2B, las 1000 formas de horror, que es un escenario que tiene una premisa que me encanta porque hace algo muy parecido a lo que hace el escenario 7 de Carcosa, en el sentido de que el narrador oculta cierta información. El escenario 7 de Carcosa es famoso porque tiende a liar mucho a los jugadores a ciegas, porque no te da una dirección clara. Te sueltan a los leones y tienes que apañarte para averiguar qué es lo que tienes que hacer. Y aquí ocurre algo muy similar. El narrador te oculta cierta información que luego cuando ya lo rejuegas pues ya sabes lo que hay que hacer, pero que a ciegas es muy bonito. Por este motivo, una vez más, este escenario cae en la misma tónica general de esta campaña. A ciegas es una preciosidad, pero en futuras partidas pierde mucho, porque cuando ya sabes lo que hay que hacer, cuando ya tienes descubiertas las triquiñuelas del escenario, pues al final, si tú quitas ese averiguar la información, si tú quitas eso, queda un escenario muy plano, que es prácticamente lo mismo que el resto de escenarios, que no ofrece nada que el resto del juego no ofrezca. Aunque hay que decir que tiene una característica que le da algo más de valor. Tienes un aspecto que hace que el escenario sea un poco más peculiar y que tienes que jugar un poco alrededor de esa idea, pero que tampoco es exageradamente complicado. Y luego tiene una parte final que es interesante, que también intenta llevar a un clímax también, pero según cómo llegues puede ser anticlimático. También puede llegar a un punto en el que la victoria sea inevitable, pasa como el escenario 1B, y eso pues le puede quitar algo de gracia. Por ello, de nuevo, es un escenario que a ciegas es precioso, pero que acaba perdiendo mucho en futuras partidas. El notable lo consigue gracias a la experiencia a ciegas. No es un mal escenario, no es un escenario que diga que sea feo, es un escenario bonito, pero para mí acaba siendo muy plano y pierde mucho en futuras partidas.
Luego tendríamos el 3A de Vuelta al Mundo de los Sueños con El lado oscuro de la luna, escenario 3A. Un escenario que parte de una premisa muy interesante, que es otra tónica de la campaña, ideas muy bonitas, que a menudo están bien ejecutadas a nivel de escenarios individuales, no tanto a nivel de campaña, pero que en este caso, para mí, es una premisa que peca de que favorece flagrantemente a ciertos perfiles de investigador. Este escenario, ciertos perfiles de investigador, que obviamente no voy a contarlos por no spoilear, digamos que pueden hasta pasearse en este escenario, pueden a menos tenerlo mucho más fácil que otros perfiles de investigador. Es cierto que es imposible que el juego esté 100% balanceado para que todos los tipos de jugadores o de investigadores, me querría decir, funcionan igual de bien, pero en este caso digamos que favorece de modo un poco excesivo a ciertos perfiles de jugador. Asimismo, también hay ciertas cartas de jugador que pueden acabar trivializando el escenario. En particular, aquellos que entendáis bien a los enemigos con swarming, con multitud, y sepáis cómo hacerles frente con ciertas cartas de jugador, pues este escenario en particular lo tendréis más fácil. Porque hay ciertos enemigos con multitud que pueden ser muy tocanarices si no te preparas. Pero si te preparas, en caso de que sí tengas medios, van a ser una trivialidad. Y esa diferencia, esa excesiva diferencia entre ser prácticamente inviable y ser un paseo, para mí no está del todo bien hecha, ¿no? Le pasa un poco como a Invisibles, pero sin ser evidentemente sin estar tan mal diseñado como ese escenario. Dicho todo eso, este escenario es muy épico. Tiene un planteamiento y una ejecución que sí que es muy climático. Este escenario sí que está muy bien construido de cara al clímax. Tiene una parte final súper emocionante y digamos que va construyendo tensión de un modo muy bonito, de modo en el que se va progresando durante este escenario. Digamos que cada vez la tensión va a más. El gran mecanismo de este escenario crea tensión de un modo muy efectivo, de modo que cada vez los problemas se van acumulando más y más y más, hasta el punto de que tiene un final súper emocionante. Y eso le da muchos puntos. Coge un escenario con el cual tengo ciertos problemas en cuanto a diseño de base, pero que se compensan por lo bien construido que está de cara al clímax. Por ello, otra vez, es un escenario que a ciegas es una pasada y que pierden futuras partidas, porque si sabes hacer el metajuego y prepararte bien para las peculiaridades de esta campaña, en particular de este escenario, pues puede ser demasiado fácil. Pero la mayoría del tiempo funciona bien y por ello es otro escenario de notable sólido. Fijaos que ningún escenario está por debajo del 7, todos son escenarios buenos. Realmente mi problema con esta campaña es justamente a nivel de campaña, porque las interconectadas no funcionan bien y para jugarlas por separado, pues mira, hay campañas de 8 escenarios que dan mejor experiencia de campaña. Luego tenemos el escenario 3B, el punto sin retorno, donde tenemos otra vez la misma idea de siempre. En este caso hablamos de un escenario que parte de un mecanismo que es muy similar, por no decir idéntico, a lo que os encontráis en el escenario 2A. Escenario con muchos textos, muchas cartas de historia, que intenta ser narrativo, pero que se pasa de la raya, en el sentido de que tienes demasiados textos y ya sabéis que yo no soy nada fan de esta idea. Aunque hay que decir que este escenario es como una versión menos tediosa del escenario 2A. Parte de una premisa muy parecida, pero no tienes esos tropecientos movimientos de cartas que tanto molestan en el escenario de Kadaz. Así que este escenario, por ello, es más fácil de jugar en el sentido de que no es tan tedioso. Aparte, tiene un enemigo muy peculiar con el cual tengo una relación de amor-odio. Me encanta lo que intenta hacer, me encanta la premisa de ese enemigo tan especial de este escenario, pero también a veces que puede ser demasiado tocapelotas. Por eso tengo una relación de amor-odio con dicho enemigo. Y aparte, este escenario tiene una cosa que no me gusta, que es que tiene un mecanismo de muy alta varianza, en el sentido de que si tienes suerte te paseas y si no tienes suerte puede ser mucho más complicado. Por ejemplo, hay otros escenarios donde la varianza está mucho mejor equilibrada. Por ejemplo, el escenario del tren de Dunwich, es un escenario donde tienes una serie de lugares aleatorios, pero que todos los 8 lugares, cual más cual menos, están bastante balanceados. Es decir, que aunque cada uno te intente atacar de un modo diferente, al final la presión que te hace cada uno de ellos está bastante equilibrada.
Al final no vas a perder por la varianza de ese mazo, o salvo casos muy extremos, no vas a perder por la varianza y no te vas a pasear por la varianza. Aquí en este escenario sí. En caso de que tengas suerte, puede ser que sea súper anticlimático, que ganes casi sin querer, o puede ser que te intente poner piedras en el camino una detrás de otra a través de mecanismos con los que no puedes influir de ningún modo. Por ese motivo, este escenario pierde. Un escenario que es muy bonito, pero que le tengo que quitar algún punto por esa excesiva varianza a mi modo de ver, insisto. Son todo, como digo, opiniones subjetivas. Ya os digo que yo tengo una tolerancia bastante baja para la varianza, y eso debéis tenerlo en cuenta en mis valoraciones. Como siempre, en toda la campaña. Una experiencia a ciegas preciosa, pero que pierde mucho en futuras partidas. Una campaña que está muy diseñada para jugarla prácticamente una vez y no volver a jugarla, porque luego después no es tan bonita en futuras partidas. Vamos ya a meternos ahora sí en el meollo de la cuestión. Los escenarios finales de ambas campañas son para mí los más debatibles de toda la campaña. Arrancando por el escenario con el que tengo una peor relación de toda la campaña, que es el 4A, donde moran los dioses. Os diría que solamente la presencia de este escenario en la campaña es justificación suficiente para yo no recomendar esta campaña a jugadores solitarios. ¿Por qué? Porque este escenario tiene seguramente el peor escalado a nivel de número de jugadores de toda la historia del juego. Es un escenario que favorece de un modo súper flagrante a grupos grandes y que en grupos pequeños está cerca de lo injugable. De hecho, en True Solo es injugable. Aquellos que juguéis en True Solo, que seáis valientes de jugar en True Solo, pues este escenario es prácticamente imposible de ganar. A no ser que tengáis una chiripa brutal y os caigan todas las cartas perfectas, pues prácticamente imposible de ganar, ¿no? Y a dos manos, jugando con dos personajes, la dificultad está totalmente descalibrada. Y esto lo digo porque este escenario no lo comento por comentar. Yo cuando hago estos análisis son escenarios que he jugado varias veces y con varios números de investigadores, y por ello pues puedo hablar con un mínimo de criterio. Este escenario lo he jugado con 2 y con 3 personajes. Con 2 la dificultad es exageradamente superior a con 3. Y aún así con 3 me ha parecido súper tedioso de jugar, y que al final cuando lo consigues acabar, pues tu sensación es más de alivio que de haber disfrutado durante el escenario. Este escenario se basa en una premisa que sobre el papel es maravillosa. Yo cuando leí las instrucciones, las reglas del escenario, me pareció una pasada, me pareció una idea absolutamente preciosa y que estaba convencido de que iba a funcionar. Sin embargo, luego en la práctica tristemente me encontré con todo lo contrario, que por muy bonita que sea la idea de este escenario, en la práctica tiene muchísimos problemas a nivel de implementación. La varianza aquí sí que está totalmente desbocada, aquí no hay ningún tipo de control y si tenéis suerte puede ser una cosa de prácticamente paseo. Y si no la tenéis, pues puede ser dificilísimo. Un escenario que más va súper al límite en el tiempo. Y que, como digo, para 2 jugadores es prácticamente... la dificultad está, para mí, totalmente descalibrada. Favorece de un modo muy flagrante a grupos grandes. E insisto que incluso con grupos grandes me ha parecido un escenario súper tedioso. Es un escenario que, como digo, en resumen, parte de una premisa preciosa. La ambientación para mí es de lo mejorcito de toda la campaña. Está súper, súper bien ambientado, pero que está para mí bastante mal diseñado. Y no soy el único que lo piensa así. Hay mucha gente que he visto en las redes que ha escrito incluso artículos describiendo por qué el diseño de este escenario está tan mal ejecutado, en particular de cara a grupos pequeños e incluso para grupos grandes, acaba dando experiencias muy tediosas. Por ello, este escenario no le puedo dar una valoración buena. Sin embargo, yo creo que este escenario es el típico que... para grupos grandes, para grupos de 3 o 4 personas que jueguen de verdad, con las cartas ocultas del modo que se deben jugar, que es no sabiendo lo que tienen los compañeros, solo tú sabiendo lo que tienes en cuanto a cartas ocultas, pues puede ganar muchísimo. Por ese motivo no me atrevo a suspender al escenario, no me atrevo a ponerle menos de 5, a pesar de que yo le pondría en el cubo de la basura de escenarios rotos e injugables del juego. Ojo, porque en grupos grandes con de verdad 3-4 jugadores jugando las cartas ocultas como se deben jugar, podría ser una pasada.
Aunque, como digo, lo dudo porque lo he jugado con 3 personajes a 3 manos y me sigue pareciendo tedioso. Por ello, para mí, este escenario, como digo, justificación suficiente para no recomendar la campaña a grupos pequeños y a jugadores solitarios, objetivamente mal diseñado en términos de escalabilidad de jugadores, pero que, insisto, si sois un grupo grande, informaos por otros medios de este escenario, de esta campaña, porque podría ser mucho mejor de lo que yo aquí estoy diciendo, ¿no? Luego, por contraposición, el escenario 4B, el final de la segunda campaña, a mi juicio, es uno de los mejores finales de todas las campañas que han hecho hasta la fecha. En particular por el jefe final, por el Final Boss, que es una auténtica pasada en cuanto a concepto. Yo recuerdo la partida a ciegas que yo estaba muy cabreado porque yo estaba jugando la campaña interconectada, alternando campaña A, campaña B, A, B, A, B. Venía de jugar la aberración que era esto para grupos pequeños y luego me encontré con esto muy desilusionado con lo que había visto en la partida anterior y esta partida me lo pasé como un enano. Fue una pasada absoluta de partida, un escenario mucho mejor diseñado. De hecho, yo durante la partida fui destacando los aspectos donde veía un buen diseño para destacar por qué el anterior era tan malo y por qué este es tan bueno. Está muy bien hecho a mi modo de ver. Como digo, con un Final Boss que es una pasada absoluta y cuyo único defecto es que quizás puede ser un poquito facilón. Tal vez según qué investigadores jueguen. Yo jugando a ciegas jugué con Tony Morgan y el padre Mateo. Y fue una pasada el cómo consiguieron superar este jefe final. Hay que decir que no fue un paseo, o sea, no fue fácil, hubo que currárselo mucho, pero yo estaba convencido de que lo iban a conseguir. Efectivamente, así fue, ¿no? Hubo que trabajárselo, pero finalmente lo consiguieron. Luego lo rejugué con otros grupos y, ostras, no fue tan fácil. No fue tan fácil con otros investigadores. Aunque con ciertos grupos pues pude ser un poquito facilón y quizás por eso pude igual quitarle algo de valoración, ¿no? Por eso igual no puedo decir que sea un escenario de 10, pero sí que es un escenario muy sólido y muy robusto, como digo, con uno de los jefes finales más bonitos, a mi modo de ver, de toda la historia del juego. Así que cerramos ya esta reseña de los Devoradores de Sueños con el resumen de las valoraciones numéricas. Como podéis ver, es una campaña muy consistente. Todos los escenarios, salvo los finales, son todos notables claros, notables sólidos. Ningún escenario es malo, aunque hay una cosa que no me gusta, que es que es una campaña muy centrada en la experiencia a ciegas, digamos que pierde algo en futuras partidas. Y luego los escenarios finales son súper extremos. El de la campaña A me parece pésimo, aunque con un asterisco puede que en grupos grandes sea bonito. Y el escenario final de la campaña B me parece una pasada. Seguramente, para mí, top 3 de los mejores finales de campaña de toda la historia del juego. De modo que la campaña global, tomando un promedio, tendría un 7,4 de valoración. Aunque yo te diría que eso lo bajaría un poco, porque es muy tedioso andar con 2 grupos de investigadores al mismo tiempo. Como digo, es una campaña muy diseñada para jugar en grupos grandes de multijugador de 4 investigadores para arriba. Y aún así, ojo, con 4 jugadores, si sois 4 personas y jugáis 2 y 2, vais a pasar las canutas con esto, con este escenario 4A. Pero con 2 jugadores es horrendo. Es una campaña que te dirá que es para grupos de 6 o más. Jugando 3 y 3, ahí sí podrá ser preciosa. Pero con grupos pequeños es absolutamente odiosa, como digo. En particular porque este escenario marca mucho, porque encima es el clímax, es el final, el que decide el desenlace de todo el trabajo, seguramente de días, semanas de partidas, y para mí lo revienta de un modo muy bestia, ¿no? Pero como digo, hay que matizarlo por el tema de que la experiencia en solitario es mala por diseño, ¿no? Si luego separamos las minicampañas, la A sería de un 6,8 y la B sería de un 8. La minicampaña B yo la jugaría de modo independiente en solitario sin ningún problema, pero la A, por culpa de ese escenario final y por culpa de lo tediosa que es a nivel narrativo, en particular los escenarios 1A y 2A, que tienen demasiados textos de historia, son demasiado tediosos, pues le quita algo de gracia. Para mí la campaña B está bastante mejor. Ya el resumen está muy claro. Voy a repetirlo una vez más para que quede claro. Es una campaña que está súper diseñada para jugarla una vez y luego tirarla, o no jugarla más. Porque la experiencia a ciegas es muy buena, pero luego en futuras partidas, como tienes tantísimos textos dentro de los escenarios y es tan tediosa de jugar, pues acaba perdiendo bastante en futuras partidas. Como digo, no recomendable a jugadores solitarios por el modo en el que está concebida. Si comparamos esta campaña con el resto de las que ya he reseñado en el canal,
pues la campaña en su conjunto entraría en la tercera posición, detrás de Carcosa y detrás de La Era Olvidada. Y aún así te diría que me gustaría revisar estas puntuaciones en el futuro, sobre todo la de Doomwatch, porque Doomwatch la he rejugado un montón. Hay gente que dice que soy muy crítico con las campañas nuevas, que lo justifican porque ya he jugado todas y eso hace que, bueno, como tengo mucha experiencia, pues ya pueda ver de un modo más efectivo los defectos de las campañas nuevas. Y si bien en parte es cierto, reconozco que en parte es cierto, debo decir que yo estoy rejugando mucho las primeras 3 campañas. Doomwatch, Carcosa y La Olvidada, porque es que me encantan. Las 3 campañas las puedo jugar 1000 veces y me siguen pareciendo una pasada. Sin embargo, a partir de ahí, todas las posteriores, me da pereza jugarlas y a veces llego al punto de que casi me cuesta acabarlas. Porque para mí no es lo mismo, insisto. Puedo sonar un poco a vejestorio, a abuelo, pero es que para mí las campañas antiguas es que están a otro nivel. No... Creo que el top 3 cada vez tiende más a ser Carcosa, La Olvidada, Doomwatch, porque la experiencia que me dan esas 3 campañas está por encima. Aún así, en cuanto a valoraciones numéricas, los devoradores estarán en la tercera posición. Y siendo más objetivo, seguramente debería estar ahí. Pero, como digo, la experiencia de esta campaña no es buena, ¿no? Separando las mini campañas, bueno, la campaña de Red de los Sueños estaría bien en cuanto a calidad de los escenarios. La Red de los Sueños está junto con La Era Olvidada en cuanto a calidad de los escenarios, pero perdería mucho porque la experiencia de campaña, al ser la mitad de escenarios, pues no es tan buena. Como digo, no toméis muy en serio la parte numérica porque toda esta parte es totalmente subjetiva. Ya lo he comentado un montón de veces. Veréis otros canales, otros creadores de contenido que reseñarán esto de otra manera porque cada uno pues dará otro punto de vista. Evidentemente este es mi canal, yo os cuento el cómo yo veo la campaña y creo que ya en la media hora que he estado aquí hablando creo que ya he descrito muy bien el modo en el que veo esta campaña. Aunque debo decir que cuando hicimos el programa de los archivos, cuando hicimos con David y con Corta esa reseña de las ranking de campañas, tuvimos un debate muy interesante sobre esta campaña, así que os aconsejo que lo escuchéis si podéis, porque creo que puede complementar muy bien todo lo que he dicho en este vídeo. Con esto voy a cerrar ya esta mini reseña de los Devoradores de Sueños. Como siempre, gracias por estar ahí. Y bueno, a partir de ahora nos toca ya adentrarnos en las cartas de jugador de este ciclo, donde hay muchas cosas que debatir y que analizar. No tengo tanta experiencia todavía con las cartas de esta campaña, así que puede que vaya muy poco a poco hablando de ellas, pero bueno, me gustaría, como siempre, en los próximos meses ir hablando de las cartas de jugador y los investigadores de este ciclo de los Devoradores de Sueños. Así que lo dicho, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.